A grabar. Bueno, vamos a hacer una revisión muy rápida de uno o dos trabajos sobre lo que teníamos que entregar para mirar qué errores se tienen y cómo podemos corregirlo, porque pues la idea es terminar esta semana el plan de negocios y poderlo presentar para, pues obviamente, tener la calificación del segundo parcial. Voy a abrir la de Juan David. Juan David está. Juan David. Creo que no, profe. No, profe, no está. Hagámoslo de todas maneras y tomémoslo ahí. Entonces, habíamos mandado el formato tenía como los puntos tienen algo que es bien interesante, es que pues obviamente están, digamos, como las preguntas que uno tiene que hacer y hay unas recomendaciones en gris que le ayudan un poco como a clarificar las dudas que normalmente uno puede tener a lo largo, digamos, del desarrollo del ejercicio. Recordemos, y es importante que el ejercicio lo estamos haciendo con un único propósito, es tener una visión académica de cómo se puede elaborar un plan de negocios para un proceso de emprendimiento dentro de un fondo, que en este caso es un fondo público como es el Fondo Emprender. Y hemos tomado el modelo que evalúa el FONADE, el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, que es quien evalúa, digamos, en términos prácticos este tipo de proyectos. Entonces, digamos, el ejercicio desde el punto de vista académico es bien interesante porque nos ayuda a aterrizar muchas de las ideas, a cuestionarnos otras y a tratar de construir de alguna forma ese plan de negocios que puede ser una oportunidad para, pues obviamente, conseguir recursos y desarrollar una empresa. Entonces, muy rápidamente vamos a hacer una revisión para poder entrar en los siguientes puntos, que son los que, digamos, vamos a desarrollar en el transcurso de esta semana. Entonces, hay unos datos generales donde dice que se debe localizar en la empresa y hay unas recomendaciones donde dice que, digamos, de alguna forma se debe hacer una breve descripción del proyecto, sus objetivos y obviamente mirar cómo puede uno aportar dentro del ejercicio. Entonces, Juan David coloca mensajes de texto informativos que serán enviados una vez se cumpla el 80% del consumo mensual calculado para el hogar según cantidad de personas y tamaño de hogar, y aplicación móvil para controlar de forma personalizada el consumo de agua y reducir costos. El objetivo, reducir el consumo de agua. Otro objetivo, ahorrar los costos extras de la tarifa de agua de los clientes de Aguas y Aguas. El sector económico, tecnología y servicio. La empresa está localizada en Pereira. El CIU es el 6209. Obviamente todos, me imagino que entraron a la página de la DIAN y buscaron el CIU que corresponde. ¿Quién es el protagonista? Entonces, obviamente el cliente son usuarios del servicio de alcantarillado y acueducto de Aguas y Aguas de Pereira. La aplicación está enfocada en ayudar a los usuarios a controlar su consumo de agua en el hogar, por lo que esta solución está orientada exclusivamente a los usuarios de servicio de alcantarillado y acueducto. ¿Sí? Aquí hay una cosa bien importante que vale la pena que analicemos. En esta descripción de lo que es el perfil del cliente, se habla tanto del cliente como del consumidor. ¿Sí? Para muchos, por ejemplo, que van a trabajar en el tema de contadores inteligentes, el cliente puede ser diferente al consumidor. El cliente puede ser la empresa Aguas y Aguas y el consumidor todos los usuarios del acueducto y del alcantarillado. Perdón. Esto demanda, digamos, uno puede hacer un análisis de los dos. Entonces uno puede pensar en el cliente, pensando en la empresa de Aguas y Aguas, y en el consumidor, los usuarios del servicio. Y a partir de allí, pues obviamente, establecer un poco la justificación de ellos. En razón, en uno el cliente es ¿por qué? Porque, digamos, los contadores quienes autorizan el reemplazo es la empresa de acueducto, ellos son los que autorizan el reemplazo, pero los consumidores van a ser ¿quiénes?
los hogares. Entonces, digamos, uno puede a partir de allí generar esa justificación de esos dos elementos para poder, digamos, dar claridad con respecto al tema. ¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer en sus potenciales clientes o consumidores? Individualizar el consumo excesivo de agua y segmentar con mayor precisión los consumidores a fin de ofrecer nuevos productos. En términos prácticos, la necesidad que uno busca, digamos, si bien es cierto, él puede estar ahí generalizándola, vale la pena que se puntualice. Bueno, aquí lo colocó el de inglés. Reducir los costos mensuales de agua en el hogar, llevar un control más preciso del consumo y concientizar sobre el consumo de agua. Entonces, sí está más acercado a lo que es la necesidad. ¿Existen oportunidades en el mercado? Entonces, hago una descripción de la tendencia del crecimiento del mercado en el que se encuentra su negocio. Entonces, Cristian coloca tanto en App Store como en Google Play, ha habido un importante crecimiento hasta el 40% de la categoría de salud, educación y negocios. ¿Sí? Según la tendencia de crecimiento del mercado en el uso de aplicativos móviles sigue en aumento y ha ido aumentando mucho más en esta época de tendencias. Es muy cierto, o sea, lo que uno observa es que si bien los aplicativos y todo este tipo de cosas hoy por hoy se convirtieron en una gran oportunidad, pues de hecho esta oportunidad de negocios que ustedes pueden plantear a través de estos contadores inteligentes o estos aplicativos que ustedes quieren evidenciar, pues obviamente pueden tener una gran oportunidad en el mercado. Y esto se evidencia es porque hoy prácticamente con la pandemia, el crecimiento de todo lo que son las plataformas, pues obviamente ha ido creciendo de una forma muy importante y vale la pena, pues obviamente, eso plasmarlo porque eso es una oportunidad que les va a permitir a ustedes, obviamente, evidenciar esa oportunidad de mercado y esa oportunidad de negocios. Lo complementa aquí con una gráfica donde se evidencia el crecimiento de ello. Realice un análisis de las competencias alrededor de criterios más relevantes para su negocio. Entonces, estableció, digamos, algunas competencias, la localización de los lugares, el producto que ofrecía, los precios no son muy caros. Es importante un poco en esta parte tener una visión, porque eso le permite tener una correlación de el producto que uno está ofreciendo versus los otros, llamémosla, competencias, logística de distribución, ¿sí? Y digamos, ¿qué otras cosas pueden ser? Entonces él lo plantea, digamos, que la posibilidad de que Aguas y Aguas se interese a futuro por la lectura de medidores de agua y la idea puede expandirse a otros municipios. Es un poco, digamos, cuando yo realizo un análisis de la competencia, lo que me permite a mí es tratar de medir de alguna forma cómo, digamos, las posibles competidores, pues obviamente tienen unas potencialidades y cómo a partir de esas potencialidades yo miro y me ubico dentro de ellos para poder evidenciar, digamos, la posibilidad de que en nuestro negocio, pues obviamente tenga una relevancia y una importancia. ¿Qué encuentro yo, digamos, dentro del ejercicio, digamos, de manera práctica? Encuentro de que en nuestra ciudad el tema de los contadores inteligentes no ha tenido un desarrollo y esto pues nos da una oportunidad bastante importante que va a permitir de alguna forma evidenciar el desarrollo de nuestro plan de negocios. ¿En virtud a qué? A que, como lo estamos evidenciando acá, encuentra uno o dos elementos fundamentales. Uno para el cliente que puede ser Aguas y Aguas en virtud a la lectura de los contadores automáticamente y esto disminuir costos. Y lo segundo, a través del consumidor en el sentido de poder regular los consumos excesivos y con base en ello generar un ahorro. Entonces, digamos, ese punto es favorable en la medida en que los analicemos y esto contribuye un poco en la decisión que los evaluadores tienen para poder evidenciar claramente la potencialidad del negocio en virtud al desarrollo del mismo.
¿Cuál es mi solución? Es que la alternativa o solución que usted propone para satisfacer la necesidad señalada en la pregunta número 2. Entonces, concepto de negocio, control del consumo de agua en el hogar en tiempo real utilizando un contador inteligente para la transmisión de datos. Segundo, producto o servicio, aplicativo móvil personalizable para llevar el control del consumo de agua del hogar, mensajes de textos automatizados para avisarle al cliente del servicio, su consumo mensual, adecuando esto a un punto de cumplirse, o sea, en el sentido lo que él plantea, pues obviamente es que ya cuando llega a un 80-90%, pues se le dice, y el proceso de desarrollar el desarrollo del contador inteligente y por posterior distribución hacia los hogares de la ciudad, desarrollo de la aplicación móvil y automatización de los mensajes de texto. Entonces, evidenciamos, digamos, que la solución tiene como varios elementos fundamentales. La básica es que esté el contador. Lo segundo es que puede en tiempo real establecer, digamos, el consumo y a partir de allí, pues obviamente generar informaciones tanto para el consumidor como para el cliente, evidenciando, digamos, cuáles son los niveles de consumo y a partir de allí, pues obviamente generar, digamos, un control mucho más estricto de lo que puede ser el consumo. ¿Cómo valida la aceptación del mercado de su proyecto? Metodología y resultados. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí plantea dos cosas, tanto la metodología como los resultados para poder validar la aceptación del mercado. Entonces, ellos encuestas a familias y conocidos para evidenciar la reducción de los costos mensuales por concepto de consumo de agua y mensajes automáticos que avisa al cliente una vez haya llegado al 50% del consumo mensual del hogar. De esa manera se toman medidas y el cliente se preocupa en el sentido de, me imagino, de llegar a los niveles. Pero pues obviamente la intención de mirar cómo puede ser esa aceptación él la plantea metodológicamente a nivel de encuestas. Y pues obviamente pueda que, digamos, en la práctica esas encuestas o esas entrevistas le puedan servir pues obviamente para que sea validada a nivel del mercado la propuesta. Describa los avances logrados en la fecha para la puesta en marcha de su proyecto en los aspectos técnicos, productivos, comerciales y legales. Técnico productivo, hicimos el modelo de negocios Canvas. Ahí se plantearon de alguna forma como esos digamos, interrelaciones con el cliente que de alguna forma pudieron tener una visión de cómo poder uno acercarse a los clientes y a partir de allí poder, digamos, en términos prácticos, generar unos avances para que el negocio se pueda poner en marcha. Entonces, establecimos como esas relaciones que podían tenerse entre la propuesta de valor y el segmento de mercado. Entonces, ahí podría tener, digamos, un elemento dentro del tema comercial. En la parte legal, no evidenciamos mucho, por lo menos en primera instancia no se evidenció mucho con respecto al tema, y pues ya lo vimos en la clase pasada, de pronto mirar desde el punto de vista legal qué normas se estaban teniendo en cuenta. Creo que ahorita lo vamos a revisar y eso va a aportar un poco más dentro de lo que es esa descripción de esos logros establecidos. Elaborar una ficha técnica para cada uno de los productos, bienes o servicios que componen su portafolio. Producto específico, aplicativo móvil, nombre comercial, app en control, unidad de medida, horas de consumo del aplicativo móvil, descripción general, aplicativo móvil personalizado para llevar control sobre el gasto mensual, visualizar el consumo histórico, llevar alertas tempranas sobre exceso de consumo y crear un plan de ahorro en el agua. Mensajes de texto mensuales informativos cuando se haya consumido el 80% del total de consumo mensual del agua. Condiciones específicas, tratamiento de datos de los usuarios, Ministerio de Industria y Comercio, ser titular de la cuenta del servicio de acueducto y alcantarillado, no tener mora en el pago del servicio de acueducto y alcantarillado. Composición, otros no colocan, no
hay descripciones de ninguno de ellos. Hasta ahí teníamos, digamos, en términos generales, era la primera parte del ejercicio, que si uno mira, son elementos muy generales de lo que normalmente se tenía que hacer dentro del plan de negocios. Entonces, ahorita vamos a tratar de ver la segunda parte de esto, con el propósito de complementar. ¿Hay alguna pregunta que tengan sobre estos primeros puntos que hemos visto? ¿Algún inconveniente Pues que hayan tenido, señor? es- estaría ahí en ese concepto legal y comercial que quedaron pues, vacíos, porque yo creo que todos lo dejamos así vacíos. Bueno, ahorita vamos a verlo. En el siguiente parte establece un cuadro donde se va a tocar un poco ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo vamos a ver. Entonces, digamos eso. Pero además de eso, ¿hay alguna otra pregunta que les haya causado, llamémoslo, que no lo hayan entendido? ¿O todo fue No, claro? profe, pues por mi parte, lo único que creo que me faltó de ese código que usted dijo que había que investigar en la DIAN, la verdad no leí la partecita que había que introducir ese código, pero pues de resto, si lo hicimos, pues si lo hice de acuerdo a lo que usted está explicando. Ok, eso es entrar a internet, coloca SIU y ahí aparece el código, los distintos códigos de cada actividad y es buscar la actividad, básicamente. ¿Esto con qué propósito se entrega? Es porque desde el punto de vista práctico, el sistema, digamos, de industria y unificación, digamos, de sectores de la producción, pues obviamente para la DIAN y para todas las entidades que controlan los sectores industriales, pues es importante. Entonces, por eso se requiere, digamos, eso, que el SIUP se identifique, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a tratar de avanzar, vamos a tratar de avanzar dentro del ejercicio. Entonces, ya tenemos estos tres primeros puntos, quién es el protagonista, entonces hablamos del cliente y del consumidor, existe una oportunidad en el mercado, entonces vimos y comparamos de pronto unas alternativas y establecimos cuál es mi solución al respecto. Entonces, digamos, son los tres puntos. Vienen los cuatro restantes puntos que son importantes, tres que son de fondo y un cuarto que es el resumen ejecutivo que en la práctica normalmente, digamos, es importante tenerlo porque ese es nuestro documento preliminar, el que normalmente nosotros inicialmente presentamos para que, digamos, se evidencie un poco el desarrollo del mismo. Los tres puntos que tenemos que desarrollar es cómo desarrollo mi solución, cuál es el futuro de mi negocio y qué riesgos se enfrenta. Entonces, un poco, la primera parte vamos a hablar propiamente de la solución como tal, la segunda del negocio y ahí vamos a meter un poco el tema financiero y la tercera es qué riesgo se puede enfrentar. Y con base en esos 6 puntos es que obviamente se tiene un poco el resumen ejecutivo de la propuesta del plan de negocios de un negocio. Entonces, vamos a tratar de ir mirando. Yo alisté aquí, que es algo que voy a subirles. Perdón, yo lo busco acá. Eh, este, voy a mostrarles uno. Juego de negocios que no recuerdo cuál. Uno que hablamos ¿sí? Este se lo voy a colgar para que lo tengan ustedes como referente. Es hecho por la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Sí? Fue hecho en el 2017 para unos drones que se encargaran de hacer fumigación en términos prácticos. Entonces, esto nos va a servir un poco como de ayuda para ir mirando cómo digamos, desde el punto de vista práctico, las personas observan eso. Y esto nos da, digamos, elementos que complementan un poco lo que vamos a comentar. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener los dos abiertos. Voy a dejarlo en el punto 18, ya, eso, para poderlo dar. Bueno, entonces arranquemos. ¿Cómo desarrollo mi solución? Entonces, la pregunta 9 es, ¿cómo obtendré ingresos? Describe la estrategia de generación de ingresos para su proyecto.
Entonces, uno puede plantear, digamos, un total de inversión en términos prácticos. Nosotros cuando hicimos el, el, el modelo de negocios, establecemos unos ingresos llamémoslo, costos, digamos, muy generales, pero que nos daba una idea más o menos cercana a lo que podría ser el tema de la inversión. Entonces, yo puedo hacer un cuadro aquí donde obtenga, digamos, cuál es el total de la inversión, un valor total, cuál es el total de, digamos, del capital de trabajo para poder mantener durante un tiempo determinado y me da un total. Y establezco, digamos, fuentes de financiación. El emprendedor no coloca, y aquí hay un aporte del Fondo de Emprender que uno busca que sea la totalidad del tema. Entonces, digamos, ahí yo estoy empezando a trabajar eso que denomino yo ingresos. Tengo que hacer una inversión del proyecto, tengo que tener un capital de trabajo, y la suma de esos dos es lo que me va a permitir que de alguna forma yo sepa con certeza cuánto tengo que ingresar para, pues obviamente, mantener o desarrollar el proyecto. Y aquí se está calculando en 126 millones de pesos para el ejercicio que nosotros estamos dando. Ese es el ejercicio que mostraron aquí ellos. Vemos cómo de alguna forma ellos establecieron los ingresos de inversión y los de capital de trabajo para poder mantener. Hacen un análisis y una explicación digamos, del tema. Vamos a la pregunta 10. Describa las condiciones comerciales que implica para el portafolio de sus productos. Entonces, digamos, hay algunas preguntas que son importantes dentro de este tema. ¿Sí? Plantea cuáles son los volúmenes y su frecuencia de compra, qué características existen para la compra, el sitio de compra, la forma de pago, el precio, los requisitos postventa, las garantías y el imagen de comercialización. Entonces, digamos, estas preguntas, la idea es que uno las pueda ir contestando pensando o en el cliente, si lo pensamos que es aguas y aguas, o en el consumidor, pensamos que son los usuarios del servicio. Entonces, un poco lo que uno empieza a mirar es cuáles son los volúmenes y su frecuencia de compra. Entonces, en términos prácticos, uno tiene un volumen que son los posibles clientes. En el caso, por ejemplo, si es aguas y aguas, será un único cliente, pero hay un volumen que está relacionado, digamos, con el porcentaje de los consumidores que van a tener ellos, que pueden ser, pensemos en un máximo que son 180.000 más o menos usuarios del servicio que pueden tener eso. Entonces ahí me da, digamos, como una cifra, que son esos volúmenes, y obviamente la frecuencia de compra, pues lo que uno observa es que normalmente es y la vida útil de un contador, pues obviamente es mucho mayor a 4 o 5 años, lo que quiere decir que si en un proyecto que uno desarrolla para 5 años, el volumen digamos, de frecuencia de venta o de compra del medidor será 1, y uno lo que busca es la totalidad de los 190.000 usuarios o consumidores. Es importante tener esa visión, y es nuevamente, reitero, importante si pensamos en el cliente como aguas y aguas o en el consumidor como los usuarios del servicio. ¿Qué características qué características se exigen para la compra? Entonces, un poco uno puede pensar en que el contador se haya dañado, o que en la práctica aguas y aguas quiera reemplazar ello. Entonces, digamos, si el contador se dañó, podría pensarse que el costo lo puede asumir el usuario o el consumidor, en este caso, los hogares. O en el otro caso es que aguas y aguas reemplace los contadores. ¿Y lo reemplace para qué? Pues obviamente para que disminuya los costos de lecturas, porque pues obviamente estos están en tiempos reales. Entonces, digamos, las características que exige la compra, pues obviamente tienen que estar articulados en este caso, tanto al consumidor como al cliente, para que pues obviamente se pueda reemplazar ello. Y en términos prácticos, pues obviamente tener el lugar que normalmente todas las casas tienen de la ubicación del contador, para que pues obviamente se pueda colocar. Si hay algunas características específicas, que tenga que tener corriente,
que en términos prácticos tenga que tener algún dispositivo, digamos, hay que pensar en eso y colocarlo allí para, pues, obviamente, establecer estas características que son las que requieren normalmente en la instalación del medidor. Sitio de compra, uno podría pensarse, uno puede tener o su empresa o puede, si tiene convenio con Aguas y Aguas, ¿sí? Entonces buscar la forma, digamos, de plantear ese sitio de compra. Entonces uno podría pensar que Aguas y Aguas lo puede proporcionar o, o de otra forma la puede proporcionar también la empresa de ustedes para que pues obviamente pueda llegar el contador y ubicarlo en ese lugar. La forma de pago, hay dos alternativas de contado o créditos. Obviamente, digamos, la mayoría de estos proyectos son vía de deducción por facturación, o sea, se van descontando a nivel de facturación y esto es un plus que puede arrojar, digamos, el plan de negocio, es que uno puede ir cancelando con base en la disminución en el consumo de agua. Entonces, eso sería un plus bien interesante. El precio, muchos, digamos, de ustedes, algunos alcanzaron a plantear más o menos un promedio de 190.000 pesos por el contador. Digamos, eso hay que afinar un poco más. Normalmente el costo de los contadores mecánicos puede estar por el orden entre 250 y 300.000 pesos. Entonces uno, digamos, ahí tiene que un poco puntualizar y un poco de tratar de mirar, digamos, esa realidad para que, digamos, la sostenibilidad del negocio y todos los números en las finanzas, pues obviamente nos permita pues evidenciar y tener como elementos mucho más claves. Requisitos postventa, entonces uno puede establecerlos si digamos el cliente es Aguas de Aguas, que Aguas de Aguas autorice, digamos, la instalación del contador en los consumidores o en los hogares. Entonces, digamos, son elementos que digamos, se tienen que tener en cuenta para, pues, empezar un poco el proceso de comercialización del producto. Las garantías que se dan, entonces, pues, obviamente, en el servicio, en los elementos que el contador puede tener, hay un tiempo prudencial que le va a permitir, obviamente, tener y garantizar que el producto es de excelente calidad. Un margen de comercialización, entonces está dado un poco en lo que yo voy a tener, digamos, para poder comercializar el producto, ¿sí? Y puede estar dado, digamos, en términos no solamente del volumen y la cantidad, sino del precio. Entonces, digamos, el margen de comercialización que yo tengo un máximo de 190.000, pero puedo trabajar con algunos estratos que me dan unos niveles menores, digamos, de comercialización, pero con base en ello me puede dar una mayor utilidad, o sea, puedo establecer que, digamos, los costos sean mucho más reales hacia ese tipo de personas y eso me va a dar un margen de comercialización mucho más. Entonces, digamos, son esos puntos los que uno, digamos, dentro de este análisis de la descripción de condiciones comerciales dentro de mi portafolio sea a nivel de cliente. Si lo miramos como consumidores, ¿dónde compra? Obviamente uno puede pensar en la empresa o en Aguas y Aguas, si tiene una relación. ¿Qué características exigen para la compra? Es muy parecida a la pregunta que hacíamos anteriormente. ¿Y cuál es la frecuencia de compra? Y el precio, entonces, obviamente, la frecuencia es una en un periodo, digamos, de 5 años y el precio puede estar en lo que oscila entre 190 y 250.000 o 300.000 pesos establecidos. Un poco es para poder que esas características de comercialización yo las pueda tener en claro y a partir de allí, pues obviamente empezar a meterle cifras y números a este plan de negocios. Miremos un poco lo que nos muestra, digamos, el ejemplo. Entonces, le dice cuál es el volumen, establece, digamos, recordemos que el ejemplo que estamos teniendo aquí es la fumigación. Entonces, establece, digamos, un tiempo muerto, digamos, mientras se monta la empresa, se organiza de 4 meses.
Y a partir del quinto se establece, digamos, un número de fumigaciones, 200, 1, 3, 5, 10, ¿sí? Y se mira, digamos, cómo, digamos, a partir de los últimos años, ¿sí? En el quinto año se han aumentado a este número, o sea, hace un análisis para 60 meses y pues obviamente llegando desde un comienzo desde 200 fumigaciones a 265 con un aumento de 65 fumigaciones al año. Entonces, ellos establecen ese volumen. Uno lo que hace aquí en términos prácticos es pensar cuántos contadores puedo ir vendiendo a lo largo de esos 60 meses, pues obviamente para poder tener una visión de ese volumen y la frecuencia que podría uno tener con relación a ese tema. Sin olvidar, nuevamente reitero, el volumen de clientes o consumidores que van a ser, digamos, los 190.000 aproximadamente usuarios del servicio de alcantarillado que tiene Aguas y Aguas. ¿Qué características se exigen para la compra? Entonces aquí da unas características: ofrecer atención personalizada, eficaz, dar respuesta rápida a las solicitudes o inquietudes, ser amigable. Bueno, en términos prácticos, nosotros colocábamos algunas características y le decíamos que era lo que en la práctica se requiere, pues obviamente para instalar los contadores. Sitio de compra, entonces aquí ellos colocan su oficina principal, nosotros podemos tener las dos alternativas, la empresa o Aguas y Aguas. En la forma de pago, aquí he contado hasta 30 días, aquí uno puede manejarlo, digamos, lo que hablábamos, que sean a crédito con deducción del ahorro o de contado o por cuotas, pero en términos prácticos siempre un poco por el valor, requisitos por venta, seguimiento al cliente, asesoría técnica, acercamiento con agremiaciones, garantías, obviamente lo que decíamos, obviamente tener la garantía en los tiempos para garantizar la calidad del producto, ¿sí? Y el margen de comercialización, entonces lo que con base en unidades de venta, pues ellos establecieron unos gastos de administración, unos gastos de venta, y obviamente, digamos, para cada uno de los primeros 5 años, establecieron un corrido financiero, ¿sí? Y obviamente unas unidades productivas, costos de mano de obra, costos variables de unidad, los costos variables y su relación, digamos, con los costos fijos, y a partir de allí, pues obviamente, digamos, se establecen cuáles son el punto de equilibrio, ¿sí? Que le va a poder, digamos, establecer una viabilidad al proyecto. En este caso, el punto de equilibrio pues oscila entre 1.7 y 1.3 en los primeros 5 años, con un promedio más o menos de lo que podría pensarse en 1.5. Digamos que le da como un punto favorable en términos prácticos con estas ventas, digamos, en esos primeros 5 años. ¿Hasta ahí entienden este cuadro? ¿Aló? Sí, profe. Sí, sino que esos precios, bueno, esas unidades productivas primero están como muy variables, no están como tan exactas. ¿Eso a qué se debe, profe? ¿Por qué? Porque ellos, digamos, lo que uno observa, ellos establecieron unas ventas para fumigación. Ellos arrancan desde 200 fumigaciones al mes, ¿sí? Hasta 265 vemos aquí, el quinto año, o sea, en el 60º mes, hay unos volúmenes. Ellos establecieron unos precios, estos precios no tienen acá 45, ¿sí? Por hectárea, en términos prácticos es lo que ellos cobran, y a partir de allí es que ellos generan, digamos, estos elementos dados. Ya veo. Estos, por ejemplo, gastos de administración son los costos que se tienen, digamos, en términos prácticos por infraestructura, por equipos, por, digamos, todos los elementos que normalmente desde el punto de vista administrativo se requieren, ¿sí? Y hay unos gastos de venta que son los, digamos, los de comercialización, los de publicidad, que están dados.
Y esto es lo que en términos prácticos ellos colocan como total de costos fijos establecidos de año a año, ¿sí? Además, digamos, en todo el tema de producción, que es la comercialización del producto, establecen unos costos de, digamos, de mano de obra, ¿sí? Y unos costos variables que le dan como una cantidad, digamos, como elementos variables, que son estos, ¿sí? Y la Ajá. suma de todo ello es lo que le empieza a dar como, digamos, un punto de equilibrio de lo que se vende versus lo que se consume. Y les da, digamos, este punto 7 digamos, eh, cuando yo hablo de punto 7 estoy hablando de la inversión y le está dando un margen de utilidad, digamos, aparentemente bueno para poder viabilizar el proyecto. Entonces, digamos, este tipo de cuadros, este tipo de, digamos, de ejercicios numéricos, lo que me ayudan a mí es a tratar de hacer un análisis lo más acertado posible al ejercicio, digamos, de comercialización del proyecto. ¿Qué es lo que en la práctica uno normalmente hace? Pues uno se da la pela construyendo ello. Normalmente cuando el proyecto se inscribe en el Fondo Emprender, hay un analista financiero. Ese analista financiero es el que le ayuda a revisar las cifras y un poco a poderlas, digamos, eh, revisar de manera lo más confiada posible para que este tipo de recursos, pues obviamente tengan la viabilidad y que en términos prácticos, pues digamos, tenga todas las consideraciones que se requieren. Digamos, desde el punto de vista académico, a mí lo que me interesa es que por lo menos ustedes tengan esta visión, que sepan, que más o menos puedan empezar a integrar muchos de estos elementos dentro de su, a ver, ¿para qué? Pues obviamente para si en un futuro quieren ustedes presentar una propuesta, pues obviamente tengan una idea de cómo construir, digamos, ese margen de comercialización del producto que ustedes quieren, digamos, empezar a vender. ¿De acuerdo? Listo, profe, ¿Sí? muchas gracias. Ok. Bueno, las características, dónde se compra, ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la frecuencia de compra? Ellos hablan de una fumigación al mes y el precio. Sigamos, digamos, con el punto 11, ya lo habíamos visto, cantidades, ventas y forma de pago y una justificación dada, ¿sí? La doceava, que es un poco el ejercicio que preguntaban ustedes, describa la normatividad que debe cumplirse para el portafolio definido anteriormente, identificando la norma, procesos, costos, tiempos asociados al cumplimiento de la normatividad. Y establecen 6 puntos normativos. Uno, la normatividad empresarial, arrancando desde lo que es digamos, la constitución de la empresa. Recordemos que toda empresa tiene que estar constituida, tiene que tener unos estatutos, unos elementos que, perdón, unos elementos que se tienen que llevar a una escritura pública para que desde el punto de vista notarial, pues obviamente tenga claridades con respecto a cuáles son, digamos, las funciones de la empresa, quiénes son los socios, las funciones de cada uno de los miembros de la organización. Y a partir de allí, pues obviamente, una vez se tenga esa escritura pública, se tiene que hacer un registro en Cámara de Comercio. ¿Sí? Normalmente el orden lo que uno busca es que cuando va a colocarle el nombre a una empresa, primero va a Cámara de Comercio con el propósito de garantizar que el nombre que uno va a escoger no está repetido. Ellos les piden una certificación y dan un tiempo para que uno pueda hacer las vueltas en la notaría y a partir de allí empieza uno a generar, digamos, ese proceso de constitución desde el punto de vista normativo, con una escritura, elevando la escritura pública, desde el punto de vista de registro en Cámara de Comercio. Es importante recordar que anualmente este registro toca renovarlo, so pena de sanciones. Una vez hecho eso, viene la normatividad tributaria, o sea, hay que escribir el tema en la DIAN,
pues obviamente tener un registro único tributario y a partir de allí establecer, digamos, el tipo de empresa, si es retenedora, si no es retenedora, etcétera, a fin de que, pues obviamente uno pueda cumplir con los compromisos tributarios que corresponden. Desde el punto de vista de normatividad técnica, entonces hay los permisos, la fabricación, el verificar, por ejemplo, si el uso del suelo es permitido para procesos de este tipo industriales, ¿sí? Si se tiene que sacar la licencia de funcionamiento, entonces hay que tener el permiso de vertimientos, permiso de emisiones, todos estos permisos que obviamente son fundamentales para que, pues, digamos, pueda entrar en operación. ¿Sí? Normalmente, digamos, hoy por hoy hay toda una serie de formularios que las alcaldías le entregan a uno para que uno pueda chulear y hay visitas de sanidad, hay visitas de bomberos. ¿Para qué? Pues obviamente para evidenciar claramente que se cumplan con las normatividades exigidas para que un proyecto entre a operación. Un cuarto punto es la normatividad laboral, entonces obviamente el tema laboral, tener uno registrado a las personas, tener con su ARL, o sea, Administración de Riesgos Laborales, tenerla uno, todo lo que son las cargas contributivas en salud, pensiones, en lo que es las cajas de compensación, sí, en muchos casos hasta el SENA. Entonces, todo este tipo de cosas nos toca, pues, obviamente tenerlas claras, pues, para poder evidenciar el ejercicio. Ahora bien, digamos, esta normatividad es fundamental tenerla presente. ¿Por qué? Porque FONADE lo que hace es chulear que uno lo conozca para poder dar cumplimiento a esa normatividad que es exigible y aplicable. La normatividad ambiental, entonces ya lo decía, si hay unos permisos y hay unas licencias, entonces toca mirar si hay emisiones, vertimientos, residuos, si hay residuos peligrosos, para poder obviamente tener un plan de manejo y a partir de allí, pues obviamente generar controles a esas exigencias. Las patentes o registros de marca de propiedad intelectual, entonces en muchos de los casos, pues obviamente tiene que uno registrar la marca o registrar la patente, pues obviamente para generar la comercialización. Entonces, lo que uno evidencia es que esas normatividades son importantes tenerlas, conocerlas, para poderlas un poco entenderlas y a partir de allí aplicar. Entonces, vamos a mirar un poco, digamos, el ejercicio, como ellos lo plantean. Bueno, este es del pasado, cómo lo hicieron, lo vimos que eran 60 meses que ellos lo hicieron, entonces, pasaron mes a mes, diré hasta el mes 60, hicieron el ejercicio. En el caso de la normatividad de los permisos, entonces, normatividad empresarial, entonces, obviamente, como es una empresa de fumigación, tiene unas características importantes, hay un código CEO que se tiene que dar y a partir de allí, pues obviamente cumplir con los compromisos que normalmente se requieren. En términos tributarios, qué tipo de sociedad es, en el caso que ellos la constituyeron una sociedad, digamos, por acciones simplificada, digamos, todo esto. Hay en las cámaras de comercio, si ustedes entran a la Cámara de Comercio de Pereira, hay todo un portal que le ayuda a uno a mirar el tipo de sociedad que uno quiere constituir, le puede empezar un poco a mirar cada elemento dado y a partir de ello, pues obviamente tomar decisiones con respecto. Normatividad técnica, en este caso, por ejemplo, la inscripción ante la Cámara de Comercio de Villavicencio, la inscripción ante la DIAN, entidades bancarias, Secretaría de Hacienda, implementación del sistema de seguridad y salud del trabajo, los libros de contabilidad. Recordemos que es importante, por ejemplo, este tipo de ejercicios desde el punto de vista contable llevarlos, pero la normatividad laboral, cumplir con todo lo que establece el Código Sustantivo de Trabajo, la normatividad ambiental, los permisos que normalmente nosotros veíamos, en el caso de esta, como es una empresa, digamos, de fumigación, entonces hay exigencias con el manejo de plaguicidas, entonces vemos ahí que ellos han revisado la normatividad que normalmente se requiere, el registro de la marca, si en términos prácticos es requerido, lo hacen, digamos ahí. Entonces, vemos el cumplimiento de lo que son las normas. ¿Para qué? Pues obviamente para poder nosotros
de manera clara y precisa, entender cuáles son las normas que debemos cumplir y a partir de allí revisarlas y mirar cómo las podemos cumplir para no tener inconvenientes. Describa las condiciones técnicas más importantes que se requiere para la operación del negocio. Entonces, nosotros de alguna forma lo vimos anteriormente, decíamos qué condiciones técnicas son las más importantes, pues obviamente tener un lugar donde se pueda instalar, en este caso que hemos hablado del caso del contador, entonces es un lugar adecuado, que tenga las condiciones, que pueda garantizar, digamos, la calidad de nuestro producto. Si hay unos dispositivos electrónicos, ¿sí? Digamos, emiten señales, evidenciar que, digamos, cumpla con los requerimientos mínimos técnicos exigidos. Entonces, cuando yo hago una descripción de ello, pues obviamente tengo que colocar qué es lo que yo necesito, pues obviamente para poder encontrar o tener en cuenta en el momento de colocar el contador, digamos, establecido. Digamos que colocó ¿qué colocaron ellos? Obviamente, como ellos están trabajando con drones, las condiciones climáticas son importantes, las vías de acceso adecuado a los cultivos, la respuesta y mantenimiento de los drones como elementos fundamentales. Digamos, esa podría también ser uno de los requerimientos técnicos, unos mantenimientos por lo menos para, mientras la época de garantía, para evidenciar que los dispositivos y todos los equipos que tiene el contador inteligente, pues obviamente cumpla con los requisitos previamente establecidos. Sigamos. Defina los requerimientos en infraestructura, adecuaciones, maquinarias y equipos, muebles y enseres y demás. Entonces aquí lo que vamos a mirar es, obviamente, los lugares, si necesitamos una oficina, si necesitamos unos lugares mucho más grandes, si tienen que estar adecuados en el tema de la fabricación de cada uno de los aditamentos que el contador va a tener, qué equipos y qué maquinarias se requieren, los muebles, enseres y demás activos que están dados. Entonces uno puede empezar a cuantificar eso en términos prácticos. Entonces, si uno mira el ejercicio que ellos plantean, entonces lo que observa uno es a nivel de infraestructura que se requiere. Entonces ellos hacen una descripción, mírenlo acá, computador, televisor, escritorio, la cantidad que se requiere, el valor total por cada uno, quienes pueden proveerlo y el tiempo, los tiempos de entrega para cada uno de los elementos. En maquinaria y equipos, los drones, alquiler de vehículos, ¿sí? Entonces, ellos hacen una descripción de cada uno de los elementos para poder, digamos, tener una cuantificación y tener una claridad meridiana de cuánto es la inversión que se requiere, tanto en capital para poder montar el proyecto como en mano de obra, como lo vamos a ver más adelante. Para el funcionamiento del negocio es necesario un lugar físico, digamos, de operación. Entonces, sí, justificar. Normalmente toda empresa requiere un lugar físico para poder, digamos, desarrollar sus actividades, para poder tener los elementos dados. Entonces, la justificación uno tiene que entregarla allí. Es más, en algunos de los casos se exigen los mapas o se exigen los planos, digamos, de cada uno de los elementos que se requieren. A ver si aquí colocaron planos. Si me anexa mapa y plano de ello, entonces aquí están estableciendo una recepción, una sala, como los elementos que normalmente se requieren de infraestructura para el desarrollo de una empresa como esta. De hecho, si uno mira, realmente son 90 metros cuadrados, eso es prácticamente un área relativamente pequeña para poder poner en funcionamiento el tema. Miren lo importante que aquí ellos plantean, el realizar la consulta con el plan de ordenamiento o esquema de ordenamiento para verificar si el tipo de empresa es permitido en el lugar donde se está ubicando. Y eso es importante porque en muchos de los casos, digamos, con la normatividad exigible, si no cumple con este requisito, pues obviamente no tiene la licencia o el permiso de funcionamiento. Es importante tenerlo en cuenta para poderlo, digamos, visualizar. Identifiquen los requerimientos de inversión. Entonces,
Ya lo decíamos, infraestructura de adecuación, entonces necesitamos un local o necesitamos un área, qué cantidad, el valor del arriendo y los requisitos técnicos de cada uno de ellos, si se requieren, digamos, especificaciones técnicas de electricidad, llamémoslo a fuentes que no sean monofásicas sino trifásicas, etcétera. Entonces uno los puede dar allí. Maquinarias y equipos, equipos de cómputo, muebles y enseres y otras herramientas, y los gastos que podrían tener desde el punto de vista operativo. Entonces, lo que uno empieza es a incorporar en esta fase, ya son cifras y valores que le van a dar unos estimativos más o menos en lo que puede tenerse, como lo dije anteriormente, en los dos rubros. Un rubro de inversión como un rubro digamos, de operación. Sí, y a partir de allí uno poder, digamos, generar el cálculo en los primeros 5 años de cuánto se requiere dentro del desarrollo de los mismos. Detalle las condiciones técnicas de infraestructura, áreas requeridas, de distribución de espacios, anexar mapa y plano. Para las adquisiciones de algunos activos se tiene contemplado realizar importaciones, sí o no, y da uno la justificación. Detalle los activos de países de proveedores, tiempos estimados, si se tiene que traer de otras partes. En caso de presentarse incrementos en el valor del activo por factores como tasa de cambio, reformas tributarias, cómo se financiará este mayor valor. Entonces, un poco dar explicaciones de eso. En muchos de los casos, digamos, para nuestros proyectos no se cumplen esto, entonces no aplica, ¿sí? En caso de que no se requiera, ¿de acuerdo? ¿Alguien iba a preguntar? No, profe. ¿Cuál es el proceso que debe seguir para la producción del bien digamos, de la prestación del servicio? Entonces, aquí hay unas actividades que normalmente uno tiene, entonces uno puede establecer, digamos, la actividad, la consecución de la materia prima, el diseño digamos, el elemento que uno va a construir, el ensamblaje, y cada una de esas actividades están descritas allí. Se establecen los tiempos estimados para realizar de cada una de esas actividades, los cargos y las personas que participan en esta actividad, el número de personas que intervienen, digamos, en el desarrollo, y los equipos y maquinarias que uno necesita para el desarrollo de cada una de esas actividades. Entonces, lo que uno evidencia, digamos, aquí es un poco establecer, digamos, el desarrollo de un flujograma en la construcción de ese bien o producto. Entonces, yo en términos prácticos arranco desde un diseño y termino ya en un contador, que es un producto terminado. Y a lo largo de ello hay una serie de pasos que pues obviamente yo tengo que cumplir y evidenciar. Y esto me va a dar a mí la posibilidad de tener claro cuántas personas se requieren, cuántas personas, digamos, necesito yo dentro del proceso de fabricación o de producción del bien o servicio. Y esto me va a dar, digamos, la cuantificación de lo que es, digamos, la inversión en mano de obra para el desarrollo y la construcción del producto. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Miremos cómo lo hicieron en el ejercicio. Entonces, aquí establecieron, mire, recepción del cliente, atención del ejecutivo de ventas, escuchar la necesidad del cliente, ofrecimiento del servicio, aceptación del servicio, reunión de la información, programar la visita, etc. Entonces ellos establecieron, digamos, cada uno de los tiempos, los cargos y las personas que de alguna forma se tenían, y los equipos que de alguna forma se requerían para, pues obviamente, evidenciar lo necesario dentro de lo que es el desarrollo digamos, de esta producción o fabricación del producto. ¿Cuál es la capacidad productiva de la empresa? Cantidad de bien o servicio por unidad de tiempo. Entonces, lo anterior me va a establecer qué cantidad de contadores yo puedo producir a lo largo de X cantidad de tiempo. Eso puede ser uno, como puede ser 10 a lo largo de un día o de un mes. Entonces, digamos, ahí uno establece, digamos, esa capacidad basada en qué?
en los tiempos, en el personal, en el recurso, en la disponibilidad económica que uno va a tener para el desarrollo de los mismos. Entonces, a partir de allí es que uno empieza a hacer como ese análisis y con base en ese análisis, pues obviamente establece, digamos, cuál es la capacidad que en términos prácticos, digamos, tiene uno para poder desarrollar. Miremos cómo nos lo plantearon ellos. Ellos plantearon desde un comienzo, desde 200 fumigaciones al mes, llegando a 265. Entonces, esta capacidad, pues obviamente, tiene que estar justificada en virtud a qué, a los equipos, a los tiempos, a las áreas, y pues en la práctica, digamos, ellos lo están desarrollando, digamos, con esa capacidad, que es lo que, a juicio en este caso, del quien formula, pues se encuentra, digamos, esa necesidad o encuentra que puede cubrir con esos requerimientos. Equipos de trabajo, ¿cuál es el perfil del emprendedor, el rol que tendrá dentro de la empresa? Entonces, uno es el equipo de trabajo y arranca por el rol de, en este caso de ustedes, ¿cuál es su perfil? O sea, si es el gerente, si es la persona que hace el diseño, cuál es el rol que juega, digamos, puede jugar el rol de administrador, como puede jugar el rol de, digamos, de creador. ¿Qué tiempo le va a dedicar? Si es un tiempo completo, medio tiempo, entonces un poco para visualizar, digamos, ello. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en términos prácticos, dentro de los requerimientos que, por ejemplo, el Fondo Emprender tiene para la financiación de este tipo de proyectos, es el número de personas que trabajan de tiempo completo en la empresa. Y una de esas personas puede ser no puede ser, debe ser el emprendedor, ¿sí? Porque es el responsable del proyecto. Entonces, ahí juega un papel fundamental y esencial, digamos, ese rol que se tiene que dar. ¿Qué cargos requiere en la empresa para la operación? En el primer año, entonces, el nombre del cargo, en este caso, no ampliamos, no alcanzo a ver, eh, las funciones principales, el perfil requerido, la formación, la experiencia general del año, experiencia específica, el tipo de contratación que se da, la jornada, si es por jornal o prestación de servicios o por nómina, la dedicación en tiempo, la unidad, el valor de remuneración mes y el mes de vinculación. O sea, establece uno, digamos, un proceso, y esto es importante porque recordemos que, digamos, en el ejercicio que estábamos viendo como práctico, ellos lo hicieron a 5 años. Establecieron unos primeros 4 meses en los cuales, digamos, estaba el proceso de construcción, o sea, hay unos gastos, pero no hay unas ventas, y a partir del 5.º mes es que se empiezan los procesos de comercialización. Entonces es importante uno tener esto porque esto le va a dar, digamos, dentro del corrido financiero, los costos mes a mes y qué cantidad de recursos se requieren para poder uno, digamos, ir generando un flujo de caja, y ese flujo de caja dar el cubrimiento de lo que en términos prácticos se requiere. Veamos cómo lo plantearon ellos. El equipo de trabajo, el rol, el del gerente, ¿sí? Los diferentes cargos. Entonces vemos el gerente, las funciones y lo que en términos prácticos está para cada uno de ellos. Contadores, asesores, asistentes administrativos, técnicos, ayudantes, etc. Entonces, vemos, digamos que el cuadro es muy similar al que, pues obviamente se está mostrando aquí. ¿Cuál es el futuro del negocio? Es, ya, digamos, pasamos de la solución al futuro del negocio, ¿sí? Y aquí se establecen las estrategias, digamos, de venta y digamos, basándose un poco en el presupuesto que uno requiere para tal. Entonces, digamos, en términos prácticos, hay 3 cuadros que vale la pena uno realizarlos. El primero es el que nos da, digamos, cómo vamos a promocionar el producto. Entonces, el proceso de ello, qué actividades, qué recursos se requieren, el de ejecución, los costos y los responsables para hacer todo el proceso de promoción. Un segundo elemento, el de comunicación, igual, qué actividades, qué requerimientos, el mes de ejecución, los costos y el nombre del responsable. Y el tercero, la distribución. Entonces, son 3 momentos que me dan dentro del proceso de ventas y a partir de allí poder establecer un presupuesto, que son promoción,
comunicación y distribución. Entonces, cada uno de ellos, pues lo que yo hago es establecer cuáles son las actividades que en la práctica se tienen que cumplir y a partir de allí los requerimientos, los meses de ejecución, los costos y quiénes son los que responden para poder, digamos, evidenciar el desarrollo de la venta en este caso, de nuestro producto, que es el ejercicio que estamos siguiendo, es el de contador inteligente. Vamos a mirar cómo nos lo mostraron ellos. Igual, mantenimiento de redes, la estrategia de distribución, ¿sí? La página web, los servicios, a nivel de la promoción, los valores de diseño, eventos, la promoción a través de redes sociales, y en la etapa de comunicación, la dotación, los catálogos, los avisos publicitarios, están los requerimientos y digamos quiénes son los responsables. Entonces, se trató de hacer, digamos, el mismo cuadro, obviamente generando, digamos, como los elementos que normalmente se requieren para poder desarrollar este tipo de actividades. ¿Cuál es el periodo de arranque del proyecto? En meses. Entonces, recordemos, por ejemplo, ellos plantearon que habían 4 meses iniciales muertos, que es lo que le permite a uno, digamos, poder cumplir con los requerimientos legales, poder cumplir con los requerimientos de permisos, poder cumplir con todos la compra de materiales, equipos para poder fabricarlo. Y a partir, digamos, de esos 4 primeros meses, en el caso del ejemplo que estamos evidenciando, pues empieza ya la comercialización del producto. Entonces, lo que uno evidencia es cuáles son esos meses que yo requiero. De pronto no son 4, son 3 o son 5. Entonces, cada uno de ustedes hace un análisis que le va a permitir establecer el periodo de arranque y a partir de allí, pues obviamente cómo se puede, digamos, desarrollar las distintas actividades. Ellos plantearon, mire, el proyecto se dará inicio luego de 3 meses estimados como meses muertos, ¿sí? Claro que los muestra como 4 meses en su ejercicio. ¿Cuál es el periodo improductivo en meses? ¿Qué exige el primer ciclo de producción? Entonces ya lo colocamos, 3 o 4 meses. La proyección de ingresos, proyección de costos, ¿sí? Esto miremoslo, cómo lo plantearon ellos. Ellos lo que hicieron fue las ventas y comercialización de los primeros 60 meses. Entonces, fumigaciones por costo de cada una de ellas y fueron sacando por unidades de fumigación y por precios y por venta en términos prácticos dados. Entonces, fueron sacando, digamos, estos 3 cuadros de unidades, que es la cantidad de fumigaciones, el costo, digamos, del servicio de fumigación y el porcentaje de venta que le va a, digamos, le va a generar el margen de utilidad. Y lo hicieron para los 60 meses, 24, 36, 48 y 60 meses. ¿Sí? Y eso, pues obviamente, estableció una proyección de costos, mano de obra y administrativos, ¿sí? Entonces están dados, digamos, el valor, digamos, de capital establecido, los aportes del emprendedor y los aportes del Fondo Emprender en términos prácticos, el valor de primas, el valor para el segundo año, tercero, cuarto y quinto año, más o menos hicieron unos corridos establecidos basados en el número de personas que estaban dadas, el gerente, el contador, el asesor, el asistente administrativo, que me daban más o menos los costos de capital de mano de obra y las proyecciones que normalmente se daban. El costos de operación, los técnicos y ayudantes, entonces estaban igualmente calculados, y eso pues obviamente me da unos costos cada vez mucho más fehacientes de lo que puede establecer cada uno de los ítems que se pueda tener en cuenta. Aquí el alquiler de los equipos, ¿sí? Y obviamente la descripción de todos los gastos de venta, de mantenimiento, de redes, de web, etcétera, que pues en términos prácticos me van a dar los costos en la comercialización y comunicación y venta del producto. Entonces, digamos, en términos reales, estos cuadros lo que me ayudan a mí es avanzar desde el punto de vista de cifras y números, digamos, los costos que a lo largo del proyecto se da.
en cuanto a ingresos, a costos, a gastos, a inversiones, a capital de trabajo, y obviamente al resumen financiero, que en términos reales pues me arroja el elemento dado. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe, por ahora no. No, profe, Bueno, pues es de mucha ayuda ese documento que usted está mostrando ahí. de hecho yo se los voy a colgar como les voy a colgar otros para que los tengan Listo, como profe. referentes, porque eso Listo, profe. le ayuda, digamos, a tener de manera práctica cómo se hacen, digamos, los resúmenes, cómo se hacen los cuadros, y esto les va a permitir, digamos, tener esa flexibilidad, que es lo que a mí me interesa, que ustedes, digamos, puedan visualizarlo y construirlo. Una vez construido, pues lo que hace uno es que sin darse cuenta se apropia y ya le queda a futuro, les va a quedar un poco mucho más fácil poder llevar el ejercicio si en algún momento ustedes quieren hacer presentar una propuesta, por ejemplo, para el Fondo de Emprendedor. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos aquí. Creo que llegamos a lo que son los riesgos. Los riesgos, obviamente, ¿qué actores externos o internos son críticos para la ejecución del negocio? Indica el nombre y rol de la ejecución. Entonces, en el caso de los riesgos, ¿sí? Hay un elemento fundamental. Uno puede establecer, digamos, esos factores externos que en la práctica me podrían, digamos, no dar viabilidad al proyecto. Y creo que alguna vez lo comentamos cuando hablamos de la empresa Aguas y Aguas. O sea, en muchos de los casos decíamos, oye, ¿hasta qué punto Aguas y Aguas le conviene comercializar un contador inteligente que va a reducir la comercialización de agua, que es, digamos, la razón de ser de su empresa? Entonces, digamos, ahí se convierte en un riesgo. Nosotros le dimos la vuelta y lo que hicimos fue tratar de plantear como algo positivo y dijimos, oye, pues no le vendamos como que van a reducir, sino que es un dispositivo que le va a permitir disminuir costos en el sentido de que no tiene que mandar un empleado a tomar la lectura del contador, sino ellos lo pueden hacer en tiempo real y en el momento que desee. Y esto se le convierte en una fortaleza y en una disminución de costos. Entonces también puede ser una oportunidad dada. Pero digamos, en la práctica puede ser, digamos, también tenido en cuenta como un riesgo desde el punto de vista de la comercialización de un producto que puede afectar la sostenibilidad de una empresa comercial del Estado, como lo es Aguas y Aguas. Desde el punto de vista técnico, ¿qué riesgos uno podría tener? Digamos que, que los dispositivos, digamos, no tuvieran la posibilidad de cumplir con las expectativas o que el lugar donde se instala el contador o los elementos dados no arrojan, digamos, los requerimientos técnicos y esto pues puede hacer que falle, digamos, la transmisión de datos, pues podría ser, digamos, otro de los elementos dados. Desde el punto de vista normativo, mirar, podría uno decir si hay algún riesgo en términos prácticos por el tipo de dispositivo, no lo sé. En medio ambiente, ¿qué otros elementos puede tener? Entonces, un poco es visualizar esos riesgos, establecer las variables y el tipo de riesgos para poder establecer un plan de mitigación. Ese plan de mitigación, ¿en qué consiste? Son acciones que uno busca ¿para qué? Para tratar de contrarrestar los riesgos. Lo que hicimos con el primer ejercicio de Aguas y Aguas, cuando dijimos que había un riesgo al no comercializar, nosotros lo que hicimos fue plantear un plan de mitigación en el cual establecíamos que no se lo cometiéramos a ellos como un producto que iba a disminuir el consumo de agua, sino un producto que iba a tener la cuantificación del consumo en tiempo real. Y a partir de allí planteamos y desarrollamos lo que podría ser denominado como un plan de mitigación o un plan de mejora con respecto a ese tema. Ya, digamos, un poco visualizado todos esos puntos, entramos al séptimo punto, que es el final, donde se habla del resumen ejecutivo. Entonces se habla del nombre del emprendedor, del perfil del emprendedor, del concepto del negocio, de las metas, y a partir de allí se establecen unos indicadores
en cuanto a empleados, ventas, mercados, ¿sí? Y empleos indirectos que puede generar, y a partir de allí establecer una meta para el primer año. ¿Y por qué se establece en el resumen el primer año? Porque normalmente el Fondo Emprender financia este tipo de proyectos y los indicadores los miden en un año. Si bien es cierto, lo exigen para 5 años, ellos miran los indicadores en un año determinado. Miremos, digamos, estos dos elementos dados ya en el ejercicio práctico, el resumen de la fuente de financiación, entonces ahí lo tienen, los riesgos, entonces el nombre, digamos, del rol y el riesgo, digamos, que se puede dar para cada uno de ellos, están dados, qué tipos de factores externos se pueden generar, entonces, económicos, comerciales, sociales, eso, digamos, es una forma de tipificar también los riesgos y de poder establecer qué probabilidades, digamos, se pueden dar y los tipos de impacto que en términos prácticos están dados, es una forma de medir también ello. Y el resumen, obviamente, se establece el perfil del emprendedor o de los emprendedores en este caso, el concepto del negocio, las metas establecidas, es tener 5 empleados, tener unas ventas de 73 millones, establecer estrategias de distribución, ¿sí? Y obviamente un cronograma que nos va a dar, digamos, el número de los primeros meses para establecer, digamos, los meses de implementación del proyecto a fin de que a partir de allí se pueda empezar un poco la comercialización. ¿Hasta ahí hay preguntas? No, No. profe, yo creo que al momento de redactar todo el proyecto, porque sí tiene Unos, grandes diferencias. sí, sí. Además, ¿qué es lo importante de esto? O sea, lo importante, digamos, aquí, coloqué este como ejemplo, el que les acabo de mostrar, eh, pero, digamos, voy a mirar, creo que ahí yo tengo aquí lo que yo vi, está lo que es un plan de negocios turísticos, un plan de negocios comercio electrónico, miremos pero está solamente el resumen ejecutivo, pues ahí algunos elementos les pueden servir como referente. Entonces, yo lo que voy a hacer es que les voy a subir todos estos planes que tengo acá, ¿de acuerdo? Estos son 2, 4, les voy a subir estos 6 planes para que los tengan como referente textual, o sea, el texto y miren a partir de allí cómo los pueden organizar. Sin embargo, pues obviamente estoy presto a cualquier inquietud que tengan, ¿sí? La intención es que, digamos, para esta semana podamos nosotros avanzar en el documento, ¿sí? Y podamos tener, digamos, ya como nuestro plan de trabajo. Voy a mirar aquí actividades. ¿Sí? Desarrollar, digamos, la segunda parte, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Como para poder tener ya, digamos, el plan de negocios organizado y hacer una revisión y poder, con base en esa revisión, si hay que hacer correcciones, hacerlas y poder calificar, digamos, y entrar a nuestra fase final, que es la del prototipo. ¿De acuerdo? Pues aquí lo coloqué hasta dentro de 8 días, el 11 de noviembre, para que podamos desarrollar ese actividad. ¿Preguntas, hijos? No, profe, cualquier cosita le escribimos. Ok. Bueno, ya si no hay inconvenientes, espero que les rinda, que puedan entender de manera mucho más real los planes de negocios que voy a enviarlos y espero de que, digamos, les rinda para, pues, obviamente consolidar esta parte de nuestra asignatura. Si no hay más preguntas, que Dios los guarde y que cada día, pues, las cosas marchen mejor para todos. Muchas gracias, profe. Y qué bueno Profe, que se muchas esté gracias. mejorando. Gracias, profe. Bueno, Siga Dios mejorando, los- profe. Que siga mejorando. gracias, Profe. gracias. Dios los guarde Luego, y nos profe, vemos muchas dentro de 15 gracias. días. Listo, profe. Hasta luego.